En 2015, Bitcoin existía en un entorno financiero muy diferente al actual. En ese momento, el activo se encontraba en una fase temprana de su desarrollo, con una capitalización de mercado inferior a los 5.000 millones de dólares. Para poner esto en contexto, esa cifra era menor que el valor de muchas empresas medianas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. El precio de Bitcoin oscilaba generalmente entre 200 y 300 dólares durante gran parte del año, después de haber caído más de un 80% desde su máximo anterior cercano a los 1.100 dólares alcanzado en 2013. Este periodo posterior a una fuerte caída es relevante porque refleja una fase típica en el ciclo de los activos emergentes, una etapa de desilusión y escepticismo. El volumen de negociación diario era limitado en comparación con los estándares actuales, frecuentemente por debajo de los 50 millones de dólares al día. Esto sugiere que la liquidez era relativamente baja, lo que hacía que el mercado fuera más sensible a cambios en el sentimiento o en el flujo de capital. En ese momento, la participación institucional era prácticamente inexistente. La mayoría de los participantes eran inversores minoristas, desarrolladores tecnológicos y una pequeña comunidad de entusiastas que veían el potencial del activo desde una perspectiva tecnológica más que financiera. Bitcoin no formaba parte de carteras institucionales, fondos de pensiones o estrategias tradicionales de asignación de activos. Esto refleja que el mercado aún no lo consideraba un activo financiero relevante dentro del sistema global. Otro dato importante es la infraestructura limitada disponible en ese momento. En 2015, el número de plataformas reguladas era reducido y muchos inversores enfrentaban barreras operativas significativas para acceder al mercado. No existían ETFs de Bitcoin ni vehículos institucionales ampliamente disponibles. La custodia también representaba un desafío técnico, lo que limitaba la participación de inversores con perfiles más conservadores. Sin embargo, incluso en esa etapa temprana, había señales estructurales que sugerían una evolución gradual. Por ejemplo, el poder computacional de la red, conocido como hash rate, comenzó a aumentar de manera sostenida durante este periodo. Esto refleja que más participantes estaban invirtiendo en infraestructura para asegurar la red, lo cual generalmente está asociado con una mayor confianza en la viabilidad a largo plazo del sistema. El hash rate es relevante porque representa la seguridad fundamental de la red y el nivel de recursos comprometidos por los participantes. Entre 2015 y los años posteriores, el mercado comenzó a experimentar una transformación significativa. La capitalización de mercado creció desde menos de 5.000 millones de dólares hasta superar los cientos de miles de millones en ciclos posteriores. Este crecimiento no ocurrió de manera continua, sino en fases con periodos de expansión seguidos por correcciones. Esto es consistente con el comportamiento observado en otros activos emergentes, donde el proceso de descubrimiento de precio puede extenderse durante varios años. El cambio también fue visible en la liquidez. El volumen diario de negociación aumentó progresivamente, pasando de decenas de millones de dólares a miles de millones en periodos posteriores. Esto sugiere que el mercado se volvió más profundo y más capaz de absorber flujos de capital más grandes sin provocar movimientos extremos en el precio. La liquidez es un factor clave porque reduce la fricción del mercado y facilita la participación de inversores más grandes. Otro elemento importante es el cambio en la percepción del mercado. En 2015, Bitcoin era considerado en gran medida como un experimento. No era común verlo mencionado en informes financieros tradicionales o en análisis macroeconómicos. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a ser analizado junto a otros activos alternativos, como el oro o los activos de riesgo tecnológico. Esto refleja una transición gradual desde un activo marginal hacia uno más integrado dentro del ecosistema financiero global. También es relevante observar que la oferta de Bitcoin tiene un límite estructural, lo que significa que no puede expandirse en respuesta directa a un aumento en la demanda. En 2015, este aspecto era conocido, pero no ampliamente considerado por los mercados financieros tradicionales. A medida que más participantes comenzaron a entender esta característica, el equilibrio entre oferta limitada y demanda creciente se convirtió en un factor más visible dentro del proceso de formación de precios. En conjunto, el periodo de 2015 representa una fase temprana en el ciclo de desarrollo de Bitcoin, caracterizada por baja liquidez, limitada participación institucional y un alto grado de incertidumbre. Sin embargo, también marcó el inicio de un proceso gradual de integración financiera, en el que el activo comenzó a evolucionar desde un experimento tecnológico hacia un instrumento financiero observado con mayor atención dentro del sistema global. Esto refleja cómo los mercados financieros tienden a reevaluar los activos a medida que cambian las condiciones de liquidez, infraestructura y participación. Una de las fuerzas más importantes detrás de la transformación de Bitcoin desde 2015 fue el cambio en el entorno macroeconómico global.
particularmente en relación con la liquidez y las tasas de interés. Después de la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo tasas de interés cercanas a cero durante varios años. En 2015, aunque la Fed comenzó a subir tasas gradualmente, el entorno financiero global todavía estaba caracterizado por abundante liquidez. Para 2020, esta tendencia se intensificó significativamente cuando la Reserva Federal redujo nuevamente las tasas a casi cero y expandió su balance de aproximadamente $4 billones a más de 8 billones en menos de 2 años. Esto refleja un aumento masivo en la cantidad de liquidez disponible en el sistema financiero. Históricamente, cuando la liquidez aumenta, los inversores tienden a buscar activos alternativos que puedan ofrecer mayor potencial de retorno o protección frente a la inflación monetaria. Bitcoin comenzó a beneficiarse de este cambio en el entorno, especialmente entre 2020 y 2021, cuando su capitalización de mercado pasó de aproximadamente $130 mil millones a más de $1 billón en su punto máximo. Este crecimiento no puede entenderse únicamente como un fenómeno especulativo, sino también como una respuesta a las condiciones macroeconómicas. Otro factor clave fue la entrada gradual de inversores institucionales. En 2015, prácticamente el 100% del mercado estaba dominado por inversores minoristas. Sin embargo, para 2021, múltiples empresas públicas comenzaron a asignar capital a Bitcoin como parte de su estrategia de tesorería. Por ejemplo, MicroStrategy acumuló más de 100.000 Bitcoin en un periodo relativamente corto, representando miles de millones de dólares en exposición. Tesla también anunció una asignación significativa, lo que contribuyó a cambiar la percepción del mercado. Esto sugiere que Bitcoin comenzó a ser considerado no solo como un activo especulativo, sino como una posible reserva alternativa de valor dentro de ciertas estrategias corporativas. La infraestructura financiera también evolucionó de manera significativa. En 2015, el acceso institucional era limitado debido a preocupaciones sobre custodia, regulación y seguridad. Sin embargo, en los años siguientes, se desarrollaron soluciones de custodia institucional proporcionadas por grandes empresas financieras. Esto permitió que fondos de inversión, hedge funds y otros participantes institucionales accedieran al mercado con mayor confianza. La introducción de contratos de futuros de Bitcoin en el Chicago Mercantile Exchange, CME, en 2017 fue un punto importante, ya que permitió a los inversores institucionales obtener exposición dentro de un entorno regulado. El desarrollo de ETFs relacionados con Bitcoin también contribuyó a ampliar el acceso. Estos instrumentos permiten a los inversores obtener exposición al activo sin necesidad de comprarlo directamente, lo que reduce las barreras técnicas y operativas. Esto refleja un proceso similar al que ocurrió con el oro en décadas anteriores, donde la introducción de ETFs facilitó una mayor participación institucional y contribuyó a cambios estructurales en la demanda. Otro factor relevante fue el cambio en la percepción del riesgo y la diversificación. Tradicionalmente, los inversores han utilizado activos como el oro para diversificar carteras y reducir la dependencia de activos financieros tradicionales. Bitcoin comenzó a ser analizado dentro de este contexto, especialmente debido a su naturaleza descentralizada y su oferta limitada. Aunque su volatilidad sigue siendo más alta que la de activos tradicionales, algunos inversores comenzaron a considerarlo como un activo no correlacionado en ciertos periodos. El crecimiento en el número de usuarios también proporciona una perspectiva importante. En 2015, el número estimado de usuarios globales de Bitcoin estaba en el rango de unos pocos millones. Para 2025, las estimaciones sugieren que el número de usuarios superó los 300 millones a nivel mundial. Esto refleja una expansión significativa en la base de adopción, lo cual es relevante porque el valor de una red financiera está frecuentemente relacionado con el número de participantes que la utilizan. La oferta limitada de Bitcoin también desempeñó un papel estructural. La tasa de emisión de nuevos Bitcoin se reduce aproximadamente cada 4 años en un evento conocido como halving. En 2016, 2020 y 2024, esta tasa se redujo progresivamente, lo que disminuyó la cantidad de nueva oferta que entraba al mercado. Esto sugiere que, si la demanda aumenta mientras la oferta nueva se reduce, el equilibrio entre oferta y demanda puede cambiar con el tiempo. Finalmente, el cambio en el entorno inflacionario global también influyó en el comportamiento de los inversores. Entre 2020 y 2022, la inflación en Estados Unidos alcanzó niveles superiores al 8%, los más altos en varias décadas. Durante periodos de inflación elevada, los inversores suelen reevaluar la composición de sus carteras y considerar activos alternativos. Esto refleja un cambio en el comportamiento del inversor que puede afectar la demanda de diferentes tipos de activos. En conjunto, estos factores
Liquidez global, participación institucional, infraestructura financiera, crecimiento en la base de usuarios y características estructurales de la oferta contribuyeron a la evolución de Bitcoin desde un activo marginal en 2015 hacia uno más integrado dentro del sistema financiero global. Esto sugiere que el cambio fue el resultado de múltiples fuerzas convergentes, más que de un solo evento aislado. Uno de los cambios más importantes en la evolución de Bitcoin desde 2015 fue la transformación de su estructura de mercado. En sus primeras etapas, el precio estaba determinado casi exclusivamente por mercados spot, donde los compradores y vendedores intercambiaban el activo directamente. Esto significa que el precio reflejaba principalmente la interacción directa entre oferta disponible y demanda inmediata, con poca influencia de instrumentos financieros derivados. En 2015, el volumen total de derivados relacionados con Bitcoin era prácticamente inexistente. La mayoría de la actividad ocurría en exchanges no regulados, con limitada supervisión institucional. Esto reflejaba un mercado fragmentado, con menor eficiencia en la formación de precios y mayor vulnerabilidad a episodios de volatilidad extrema. Sin embargo, esta estructura comenzó a cambiar de forma significativa en los años siguientes. Un punto de inflexión importante ocurrió en diciembre de 2017, cuando el Chicago Mercantile Exchange, CME, uno de los mercados de derivados más grandes y regulados del mundo, lanzó contratos de futuros de Bitcoin. Este evento marcó la integración formal de Bitcoin dentro del sistema financiero tradicional. Los contratos de futuros permiten a los participantes obtener exposición al activo sin necesidad de poseerlo directamente. También permiten estrategias más complejas, como cobertura de riesgo y posicionamiento especulativo tanto al alza como a la baja. El crecimiento de este mercado ha sido significativo. En 2018, el interés abierto en futuros de Bitcoin en el CME era inferior a $1.000 millones. Para 2024 y 2025, este número superó regularmente los $10.000 millones en ciertos periodos. Esto refleja una expansión sustancial en la participación institucional, ya que el CME es utilizado principalmente por hedge funds, fondos institucionales y participantes profesionales. El aumento en el interés abierto sugiere que Bitcoin ya no es solo un activo minorista, sino un activo que forma parte del ecosistema financiero más amplio. Otro desarrollo clave fue la introducción de ETFs relacionados con Bitcoin. Estos instrumentos permiten a los inversores obtener exposición al activo a través de cuentas de inversión tradicionales, como cuentas de corretaje o planes de retiro. Esto reduce la necesidad de gestionar directamente claves privadas o utilizar exchanges especializados. El impacto de estos instrumentos fue visible en el volumen de capital que ingresó al mercado. Algunos ETFs de Bitcoin registraron miles de millones de dólares en activos bajo gestión en periodos relativamente cortos, lo que refleja una fuerte demanda desde canales financieros tradicionales. Esta evolución también cambió la dinámica entre el mercado spot y el mercado derivado. En mercados financieros más maduros, los derivados pueden influir en el precio spot, especialmente cuando el volumen de derivados supera el volumen del mercado físico. Esto ocurre porque los derivados permiten a los participantes expresar expectativas sobre el precio futuro, sin necesidad de comprar o vender el activo directamente. En el caso de Bitcoin, el volumen diario combinado de derivados frecuentemente supera el volumen del mercado spot en múltiples ocasiones, lo que sugiere que las expectativas financieras juegan un papel importante en el proceso de formación de precios. Sin embargo, el mercado spot sigue siendo relevante porque representa la oferta real disponible. A diferencia de activos tradicionales como las acciones, Bitcoin tiene una oferta máxima fija de 21 millones de unidades. Hasta la fecha, más de 19 millones ya han sido emitidos, lo que significa que más del 90% de la oferta total ya existe. Esto refleja una estructura de oferta relativamente rígida, donde el aumento de la demanda no puede ser compensado fácilmente por una mayor producción. Otro dato interesante es que una parte significativa del suministro total no está activamente disponible para negociación. Estudios de mercado estiman que entre el 60% y el 70% del suministro no se mueve durante periodos prolongados, lo que sugiere que muchos inversores adoptan una estrategia de largo plazo. Esto reduce la cantidad de oferta líquida disponible en el mercado, lo que puede amplificar el impacto de los cambios en la demanda. La liquidez también ha mejorado considerablemente. En 2015, el volumen diario total era relativamente pequeño, lo que hacía que incluso flujos de capital moderados pudieran mover el precio significativamente. En contraste, en años recientes, el volumen diario combinado, incluyendo spot y derivados, frecuentemente supera los $20.000 millones. Esto refleja un mercado más profundo, con mayor capacidad para absorber flujos institucionales. Además, la integración con el sistema financiero tradicional ha cambiado el perfil de los participantes.
Los hedge funds, fondos cuantitativos y gestores institucionales ahora participan activamente en el mercado, utilizando estrategias basadas en arbitraje, cobertura y asignación de cartera. Esto sugiere que Bitcoin ahora forma parte de un sistema financiero más complejo, donde el precio está influenciado no solo por la demanda directa, sino también por estrategias financieras más sofisticadas. En conjunto, estos cambios reflejan una transición desde un mercado aislado y dominado por participantes minoristas hacia un mercado más integrado con el sistema financiero global. La introducción de derivados, ETFs y participación institucional ha aumentado la liquidez, mejorado la eficiencia del mercado y cambiado la forma en que se forma el precio. Esto sugiere que la evolución de Bitcoin no solo ha sido una cuestión de adopción, sino también de transformación estructural dentro del sistema financiero. Al analizar la evolución de Bitcoin desde una perspectiva estructural, es importante entender que su comportamiento futuro dependerá menos de eventos aislados y más de la interacción entre liquidez global, condiciones macroeconómicas y posicionamiento dentro del sistema financiero. Actualmente, Bitcoin tiene una capitalización de mercado que ha oscilado entre 800.000 millones y más de $1 billón en diferentes periodos recientes. Esto lo coloca en una categoría diferente a la de 2015, cuando su valor total era inferior a 5.000 millones. Este cambio refleja que el activo ahora está expuesto a flujos de capital institucional que pueden influir significativamente en su dirección. Uno de los factores más importantes a observar es la política monetaria de la Reserva Federal. Entre 2020 y 2022, la expansión del balance de la Fed superó los $4 billones, lo que coincidió con un fuerte aumento en el precio de múltiples activos financieros, incluyendo Bitcoin. Esto sugiere que la liquidez global puede influir en la demanda de activos alternativos. Si las condiciones de liquidez se vuelven más favorables nuevamente, por ejemplo, a través de reducciones en tasas de interés o expansión monetaria, esto podría respaldar el interés en activos con oferta limitada. Por otro lado, un entorno de tasas de interés elevadas tiende a fortalecer activos tradicionales como los bonos del tesoro, que ofrecen rendimientos relativamente atractivos con menor volatilidad. Cuando los bonos del tesoro a 10 años ofrecen rendimientos superiores al 4% o 5%, algunos inversores institucionales pueden preferir esos instrumentos debido a su perfil de riesgo más predecible. Esto refleja que Bitcoin compite indirectamente con otros activos dentro del proceso de asignación de capital institucional. Otro factor relevante es el crecimiento de los ETFs y vehículos institucionales. En los primeros meses, tras la introducción de ETFs Spot de Bitcoin en Estados Unidos, algunos de estos productos acumularon más de $10.000 millones en activos bajo gestión. Esto sugiere que existe demanda estructural desde inversores que prefieren acceder al activo a través de canales financieros tradicionales. Si esta tendencia continúa, podría contribuir a una mayor estabilidad en la base de inversores, ya que los ETFs suelen estar asociados con horizontes de inversión más largos. Sin embargo, también es importante considerar los riesgos a la baja. Bitcoin sigue siendo un activo relativamente volátil en comparación con activos tradicionales. Correcciones del 30% al 50% han ocurrido múltiples veces en su historia, incluso durante tendencias alcistas de largo plazo. Esto refleja que la volatilidad es una característica estructural del activo, especialmente durante periodos de ajuste en la liquidez global o cambios en el sentimiento del mercado. El posicionamiento institucional también puede influir en la dinámica futura. Cuando el posicionamiento se vuelve excesivamente concentrado en una sola dirección, el mercado puede volverse más vulnerable a correcciones técnicas. Por ejemplo, si un gran número de participantes utiliza apalancamiento, pequeños movimientos en el precio pueden provocar liquidaciones en cadena, lo que amplifica la volatilidad. Esto sugiere que la estructura del mercado, incluyendo el uso de derivados, seguirá siendo un factor clave. Desde una perspectiva estructural de largo plazo, la oferta limitada sigue siendo una característica central. La tasa de emisión de nuevos Bitcoin continúa disminuyendo con el tiempo debido al mecanismo de halving. Actualmente, el crecimiento anual de la oferta es inferior al 2% y continuará disminuyendo progresivamente. Esto refleja que el activo tiene una política de emisión predecible, a diferencia de las monedas fiduciarias, cuya oferta puede cambiar en función de la política monetaria. También es relevante observar el comportamiento de los inversores a largo plazo. Datos de la cadena de bloques muestran que una proporción significativa del suministro no se ha movido durante más de un año. Esto sugiere que una parte de los participantes adopta una estrategia de retención a largo plazo, lo que reduce la oferta disponible para negociación activa. Si esta tendencia se mantiene, podría influir en el equilibrio entre oferta y demanda durante diferentes fases del mercado. Al mismo tiempo, el entorno macroeconómico seguirá siendo un factor determinante.
Variables como la inflación, la fortaleza del dólar, el crecimiento económico y las condiciones de liquidez global pueden influir en el comportamiento de los inversores. Bitcoin ha mostrado, en diferentes periodos, sensibilidad a estos factores, lo que sugiere que su evolución está cada vez más conectada con el sistema financiero global. En conjunto, el futuro de Bitcoin probablemente dependerá de la interacción entre adopción institucional, condiciones macroeconómicas, estructura de mercado y comportamiento de los inversores. Esto refleja que el activo ha evolucionado desde un experimento marginal hacia un componente más integrado dentro del ecosistema financiero, donde su comportamiento está influenciado por múltiples fuerzas estructurales, más que por un solo factor aislado. En última instancia, lo que ocurrió con Bitcoin desde 2015 no fue simplemente un aumento de precio, fue un proceso de transformación estructural. En ese momento, era un activo pequeño, con liquidez limitada, mínima participación institucional y una infraestructura financiera en desarrollo. El escepticismo no era irracional, reflejaba la incertidumbre natural que rodea a cualquier sistema financiero nuevo. Con el tiempo, lo que cambió no fue solo el activo, sino el entorno que lo rodeaba. La liquidez global aumentó, la infraestructura mejoró, los inversores institucionales comenzaron a participar. Los vehículos financieros tradicionales, como futuros y ETFs, facilitaron el acceso. Esto refleja un patrón común en los mercados financieros. Los activos emergentes suelen ser ignorados en sus primeras etapas, no necesariamente porque carezcan de valor, sino porque aún no están completamente integrados en el sistema financiero. También es importante entender que el precio fue el resultado de estos cambios, no la causa. El precio respondió a la adopción, a la liquidez, al posicionamiento y al comportamiento de los inversores. Esto sugiere que los mercados financieros son sistemas dinámicos, donde la percepción y la estructura evolucionan con el tiempo. Al mismo tiempo, la incertidumbre sigue siendo una característica permanente. Las condiciones macroeconómicas cambian, la liquidez se expande y se contrae. El sentimiento del inversor fluctúa. Ningún activo se mueve en línea recta. Lo que este caso demuestra, más que cualquier cifra específica, es cómo los mercados financieros reevalúan los activos a medida que cambian las condiciones estructurales. El precio final es solo la expresión visible de fuerzas más profundas: liquidez, acceso, confianza y tiempo.